Muy buenos días amigos, gracias por estar en este su programa Enfoque. Mi nombre es Claudia Ardón y este día nos vamos a enfocar en medicina. Tengo el gusto de presentarles al doctor Emilio Salazar, él es médico intensivista y vamos a estar hablando de varios temas de interés para nosotros en El Salvador. Bienvenido doctor, muchas gracias por aceptar la invitación a este su programa. ¿Cómo está? Muy bien Claudia, un gusto estar aquí y saludo a todos nuestros televidentes que vamos a brindar información importante que va a ser de mucha utilidad para todos. Perfecto. Doctor, me llama la atención y lo hablábamos un poquito fuera de cámaras que casi nadie conoce el término intensivista y me llama mucho la atención que en El Salvador solamente hay 30 doctores intensivistas y eso es debido a que ¿nos puede contar un poquito, explicar un poco qué es ser un médico intensivista y por qué hay tan pocos en El Salvador? Realmente de todas las especialidades, de todos los médicos, pues siempre hay un número inferior al necesario por cada 100.000 habitantes. Los intensivistas laboramos en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué son las unidades de cuidados intensivos? Son unas áreas especializadas de todos los hospitales de tercer nivel, es decir, los hospitales se clasifican de primer nivel, los que son más básicos, de segundo nivel y de tercer nivel, donde están todas las especialidades. Los hospitales más complejos que atienden a los pacientes más graves de las diferentes especialidades, ya sea cirugía, medicina interna, ginecología, urología, etcétera, tiene que contar con una unidad especializada de pacientes que necesitan una vigilancia minuto a minuto o intensiva. Estas unidades de cuidados intensivos son las que se encargan en estos pacientes que tienen compromisos de su vida, de algún órgano, por ejemplo, pacientes que por alguna razón médica no pueden respirar, pacientes que su corazón presenta arritmias cardíacas, ya sea que su frecuencia sea muy rápida o muy baja, pacientes que presentan hipertensión o hipotensión severísimas o que necesitan dispositivos de soporte vital ingresan a estas unidades de cuidados intensivos. En estos lugares el personal, tanto enfermeras, terapistas respiratorios y todo el personal tiene una especialización para el manejo y cuidado intensivo de estos pacientes. Y ahí es donde entramos los intensivistas, que es una especialidad diferente, es decir, no es un internista especializado, sino que es una especialidad totalmente diferente. Un intensivista puede ser un ginecólogo, un cirujano o un internista que ha decidido estudiar esta especialidad y dedicarse a cuidar a estos pacientes que entran en una condición de compromiso de su vida, una condición bien delicada en la que los cambios de un minuto a otro, de una hora a otra, son importantes y cruciales para la recuperación de estos pacientes. Usted estudió en la Universidad Nacional, ¿verdad? ¿Y en qué otras universidades está esta carrera en específico? ¿O esta especialidad en específico? Esta especialidad, bueno, yo estudié Medicina General en la Universidad del Salvador y luego completé mi formación como especialista en el hospital escuela más importante del país, que es el Hospital Nacional Rosales, donde cursé cirugía general y finalmente la especialidad de cuidados intensivos. Actualmente, pues, las universidades han acogido los hospitales y afortunadamente hay una mejor preparación de las especialidades médicas y se están preparando más intensivistas en el país. ¿Cómo ha sido el proceso, desde que comenzó la pandemia, doctor, para ustedes como intensivistas? Porque sabíamos que son a los que más recurrían estuvo, digamos, el conato de la pandemia, cuando estábamos en cuarentena, cuando los hospitales estaban desbordados de pacientes y ustedes solo son 30 en el país. ¿Cómo fue ese proceso de los hospitales? Realmente la pandemia vino como a quitar el telón, ¿verdad? Y a nivel mundial se encontró, hablamos a nivel de todo el mundo, de que habían pocos intensivistas, y no solo intensivistas, porque una unidad de cuidados intensivos no solo es un médico, pocos intensivistas, pocos terapistas respiratorios, que son importantes para el manejo de estos ventiladores, y pocas enfermeras certificadas en una especialización de enfermería y cuidados intensivos. Con la pandemia, recordemos que en la forma inicial, el 15% de los casos de COVID eran asintomáticos. Del resto que quedaba, el 85% restante, 80% eran formas entre leves y moderadas y solo el 5% eran pacientes que iban a requerir cuidados intensivos. Pero como la contagiosidad del COVID era tan alta a nivel mundial, se desbordó
la capacidad de los cuidados intensivos, es decir, hubo un déficit. Afortunadamente en este país hubo la creación del Hospital El Salvador, que cuenta con un centenar de camas de cuidados intensivos y pudo salir adelante pues dentro de lo que cabe con todas las situaciones que ocurrieron con el manejo de los pacientes que requirieron cuidados intensivos de COVID-19 y destapó la necesidad de formar más intensivistas, más enfermeras certificadas en UCI y terapistas respiratorios, labor que tengo entendido las universidades ya están asumiendo. Pero sí fue una situación bien delicada que a la humanidad le costó aprender muchas cosas y difícil, ¿verdad? Difícil, pero al final creo que bien o mal pues salimos adelante. Actualmente, como usted menciona, en la Universidad de El Salvador está, bueno, la carrera de medicina como tal, que creo que es una de las mejores universidades para esa carrera, pero digamos si los jóvenes que están estudiando eso quisieran especializarse en esa área en específico, ¿qué consejos les podría dar usted para que tomen esa carrera o esa especialización para que ellos sigan ese proceso? Realmente tengo entendido, según lo que he visto en las noticias oficiales, porque no estoy muy de cerca de la universidad, que lo está formando ahí en el Hospital El Salvador. Tengo entendido que aperturaron plazas para residentes, es decir, residente es un médico que pasa un par de años más dentro de un hospital con un horario un poquito más extendido, y de ahí viene la palabra residente, que reside dentro de un hospital, es decir, jornadas largas de trabajo, turnos, etcétera, y a la vez actividades académicas que lo van preparando para la especialidad que él ha escogido, ¿verdad? Entonces mi recomendación pues es que estudien mucho, ¿verdad? Que aprovechen los turnos, que dediquen todo su tiempo y todo su corazón, porque todo lo que uno aprende en los hospitales es lo que después sirve para atender a los pacientes. Es una situación difícil porque mucho se habla en estos días de los derechos de los estudiantes, ¿verdad? Pero recordemos que la medicina es una profesión noble y siempre va a requerir un poquito más de nosotros, un poquito más, es decir, no son jornadas normales de trabajo, ¿verdad? De 8 horas, no son jornadas que uno va a poder descansar cuando uno quiere o comer a la hora, sino que requiere un poquito más de esfuerzo, sobre todo una especialidad tan delicada como los cuidados intensivos, en la que los minutos cuentan, los detalles que uno logra ver en los pacientes cuentan. A veces las cosas pequeñas de los pacientes son las que nos dan las grandes diferencias en cuanto a diagnóstico y tratamiento, y eso requiere mucha disciplina, mucha entrega, mucha pasión. Qué bueno, doctor. Y hablando ya de enfermedades específicas, entiendo que el 24 de abril se celebra a nivel mundial el Día de la Meningitis, ¿verdad? Así es, a nivel internacional, el 24 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Meningitis, que va enfocado a recomendar a la población qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad. La meningitis, pues, es una enfermedad del sistema nervioso central. Comentarles que todo lo que dice itis en medicina es inflamación, viene del griego, y entonces inflamación de las meninges. ¿Qué son las meninges? Nuestro cerebro está recubierto por unas capas, como una bolsa, que le protegen, que permiten que el cerebro deslice con la superficie del cráneo. Y entre estas capas, de estas 3 capas de meninges, hay un espacio anatómico que no está del todo presente, pero sí está de forma virtual. Cuando en medicina hablamos de que hay un espacio virtual, quiere decir que hay un espacio que en condiciones de enfermedad puede adquirir importancia por contener un gran volumen. En condiciones normales, las meninges solo contienen el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña nuestro cerebro y todo nuestro sistema nervioso central, e incluye también la médula espinal. Cuando por alguna razón, ya sea un virus, ya sea una bacteria o un hongo, nos infecta y alcanza el sistema nervioso central y alcanza esta parte anatómica de la meningitis, de las meninges, a esta condición le llamamos meningitis, una infección del sistema nervioso central. ¿Y más o menos en qué edades se presenta esta enfermedad? Porque hemos escuchado mucho que se habla que a edades muy tempranas es donde se desarrolla esta enfermedad. ¿Es así? Sí, de hecho hay una alta frecuencia de meningitis en los niños desde que nacen hasta los 6 años de edad, y por eso la meningitis es importante saber que muchas de estas son prevenibles.
a través de la vacunación de nuestros niños, con el esquema de vacunación pues que ya está recomendado por el MinSal, pero también tenemos vacunas contra el meningococo, el neumococo y todas estas bacterias que pueden originar meningitis. Sin embargo, también es importante saber que puede haber meningitis a cualquier edad y que es importante identificarla, es decir, puede haber meningitis en adolescentes, meningitis en adultos, tercera edad, y el diagnóstico temprano nos va a llevar a un tratamiento oportuno y eficaz para combatir esta enfermedad. ¿Y esta enfermedad es propia de alguna región o país o se puede dar en todo el mundo? Realmente es una enfermedad que tiene distribución global, aunque está muy frecuentemente relacionada ahí por el África, ¿verdad? Pero en El Salvador tenemos meningitis y tenemos meningitis en adultos, tenemos meningitis en adolescentes, incluso hay otras infecciones que se pueden complicar con meningitis. Por ejemplo, COVID puede dar una forma de encefalitis secundaria COVID. El dengue, es decir, una infección por dengue, puede haber compromiso también del sistema nervioso central, pero esta ya entraría en las meningitis, digamos, de formas menos frecuentes. Pero sí es muy frecuente las infecciones por virus, por bacterias y por hongos. Cuando son bacterias es importante tener un diagnóstico temprano, saber reconocer los signos probables, los síntomas probables. Como siempre, cuando usted tenga un paciente o un familiar, por muy sencillo que le parezca, siempre es bueno consultar a su médico de cabecera y no quedarse con la opinión que como ciudadanos podemos tener. Sin embargo, es importante aprender a reconocer cuáles signos pueden requerir mayor gravedad en nuestros pacientes. Muy bien, doctor. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los síntomas para prevenir esta enfermedad al regresar del corte. No nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Enfoque. Este día estamos hablando de un tema muy importante con el doctor Emilio Salazar. Él es médico intensivista y estamos hablando en este momento de la meningitis. Doctor, en el bloque anterior estábamos hablando sobre las causas de esta enfermedad, pero quisiera saber cómo podemos diagnosticar o cómo podemos decir: creo que tengo esta enfermedad o creo que mi hijo tiene esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros podemos ver a simple vista para poder decir tengo que llevarlo donde el doctor? A ver, el tema de las enfermedades infecciosas es bien difícil, porque casi todas las enfermedades infecciosas dan fiebre. Entonces, los casos de meningitis usualmente se acompañan de fiebre, dolor de cabeza, puede haber osteomialgias, náuseas y vómitos. Hasta este escenario clínico, ahí podemos descartar, puede ser dengue, puede ser zika, chikungunya, malaria, puede ser COVID, pero hay unas características que son ya más sutiles que nos pueden orientar a un problema del sistema nervioso central. Por ejemplo, la característica del vómito. El vómito de un paciente que tiene una neuroinfección tiene una característica que es en proyectil, es decir, que cuando vomita es como que lo avienta con fuerza a mucha distancia. Entonces es un vómito en proyectil, que es diferente al vómito que nosotros vemos cuando un paciente tiene diarrea, por ejemplo, que es un vómito más controlado. A este vómito le llamamos vómito en proyectil incoercible. También hay otros signos clínicos muy sutiles que nosotros como médicos podemos encontrar, pero que también la población puede
fácilmente identificar que algo está raro en su paciente, en su niño, en su adolescente, en su papá o en su abuelito. Usted pone la mano bajo la cabeza del paciente cuando está acostado e intenta levantar la cabeza. En condiciones normales usted puede hacer la prueba, ahorita que todo está sano, acuesta a su niño ahí en la mesa o en la cama, ponga la mano bajo la cabeza y trate de flexionarla y va a ver que lo puede hacer con facilidad. Cuando usted pone la mano bajo la cabeza e intenta flexionarla y siente que no puede flexionarlo, a eso le llamamos rigidez de cuello. Y eso es casi un signo patognomónico, le llamamos, es decir, casi inequívoco, que su paciente tiene una neuroinfección, una meningitis, la rigidez de cuello. Luego pueden presentar, ya si esto va avanzando, convulsiones y llegar incluso al coma. Pero no debemos de esperar a que nos convulsione alguien en la casa o que llegue al coma, porque mientras más tarde llegue este paciente a nosotros, las posibilidades de recuperación son menores. Y hay otros signos pues que como médicos nosotros exploramos ya con ciertas técnicas, buscando ciertos reflejos en los miembros inferiores para lograr identificar que hay un problema de neuroinfección. Ahora bien, ya en el hospital, cuando un médico sospecha que tenemos estos cuadros, hay muchos estudios de sangre que se hacen, porque cuando tenemos un caso de infección no solo tenemos que asegurarnos que sea meningitis, sino que tenemos que descartar otra serie de infecciones. Pero allí van los exámenes de sangre, como el hemograma, otros marcadores infecciosos que demuestran infecciones ocultas, como la proteína C reactiva. Importante, proteína C reactiva que puede estar elevada aun cuando el hemograma está normal y nos puede revelar una infección. Y otro marcador importante que le llamamos procalcitonina. Pero también cuando hay sospecha clínica de que el problema puede estar en el sistema nervioso central, su médico recurrirá a un procedimiento diagnóstico que se llama punción lumbar y que básicamente consiste en una agujita en su espalda, como cuando a la mujer le hacen una cesárea y le van a hacer ahí la anestesia raquídea. Es una punción lumbar, se obtiene una muestra de líquido cefalorraquídeo y este líquido se envía a estudio de laboratorio, lo cual está rapidito, en unos 20, 30 o máximo una hora, y eso nos viene a confirmar el diagnóstico y la necesidad del inicio rápido, pronto, de la antibioticoterapia eficaz en el caso de las neumonías bacterianas y algunos antivirales, si sospechamos, según las características del líquido, que sea una meningitis viral. En conclusión, lo más importante, si usted tiene un cuadro febril, es detectar los signos neurológicos, como son los cambios en la conducta, los cambios en el comportamiento, que de pronto está hablando incoherencia, la rigidez del cuello, los vómitos incoercibles. Eso le puede orientar a que su paciente está muy grave y que tiene una neuroinfección. Doctor, ¿y esta enfermedad cómo se transmite? Porque por ser infecciosa de alguna forma tiene que haber algo viral o algo. ¿Cómo se transmite? Como hay muchos agentes, ¿verdad? Puede entrar por la nariz, por partículas, como cualquier enfermedad viral, por ingesta, por falta de lavado de las manos. Son virus, son bacterias, son hongos que andan ahí en el ambiente y que de pronto usted los respira, usted los inhala, y eso luego se distribuye por el cuerpo y llega a alcanzar las meninges y ahí viene la neuroinfección. Y para tratarlo usted mencionaba la vacuna, pero ¿hay otro tipo de tratamiento? Si ya la tenemos, digamos. Es decir, la vacunación le va a proteger de la meningitis de los niños, pero esto habla de las meningitis que pueden ser prevenidas por vacuna. Pero si de pronto se enfrenta a un virus, una bacteria contra la que no está cubierto, pues ya el tratamiento incluye muchos medicamentos, entre ellos, si sospechamos una meningitis bacteriana, antibióticos de amplio espectro, fuertes, por vía intravenosa, y de allí en base a qué tan avanzado esté, a qué nivel de gravedad tenga, es decir, si tiene convulsiones, si ha tenido convulsiones, ocupamos medicamentos para detener las convulsiones. Por eso es importante llegar lo más pronto a nuestros establecimientos de salud para descartar que esa fiebre, ese dolor de cabeza que parece ser una fiebre más, no sea una situación de mayor gravedad.
Y esa enfermedad, si digamos un adulto o un niño la está padeciendo en este momento y tiene el tratamiento adecuado, ¿puede tener algún tipo de complicación o secuelas a largo plazo? Por supuesto. Recordemos que es una infección del sistema nervioso central y que se inflama. Mientras más tarde entremos con el diagnóstico oportuno, pues el cerebro es un órgano noble, es decir, neurona que se lesiona no se puede recuperar y pueden haber secuelas importantes, ¿verdad? Desde cambios en el habla permanentes, pérdida de la movilidad de alguna extremidad o que quede un paciente pues con convulsiones, ¿verdad? Pueden haber secuelas. Sin embargo, si se diagnostica a tiempo y se inicia un tratamiento eficaz, el paciente puede recuperarse por completo. Y en el caso de los niños versus los adultos, ¿los síntomas suelen ser los mismos o hay alguna diferencia? Los signos son similares, lo único que en el niño es más difícil obtener algunos datos, ¿verdad? De que él nos diga que se siente Cuando son mal. bebés no pueden hablar, por ejemplo. Exacto, no podemos detectar los cambios en la conducta, en el comportamiento. Pero realmente los signos son muy similares en niños y adultos. Digamos, doctor, entonces que las recomendaciones para las personas adultas o para los que tienen niños es que si notan algún cambio en la conducta, si tienen algún síntoma de los que usted ya mencionó, acuden directamente a las unidades de salud o al doctor de cabecera o a los hospitales nacionales o a los hospitales privados para que sean atendidos oportunamente, ¿cierto? Sí, la razón de este Día Internacional de la Meningitis es recordarle a la población que por la pandemia, por el aislamiento, por todo lo que ha pasado, pues se ha visto a nivel mundial que se ha descuidado el esquema de vacunación normal de nuestros niños. Entonces la primera medida que tenemos que hacer para evitar la meningitis es actualizar los esquemas de vacunación de nuestros niños. Eso es lo primero que tenemos que hacer y luego, como para cualquier enfermedad, no subestimar las enfermedades. Porque muchas enfermedades, muchas virosis solo dan fiebre, dolor de cabeza y a los 2 días estamos bien, pero debemos aprender a reconocer cuando una enfermedad nos está gritando que hay un síntoma de gravedad, cuando hay algo que se sale de un simple resfrío, pues, y eso son las características, hablando de la meningitis, pues las características del vómito en proyectil, las convulsiones, los cambios de conducta, la rigidez del cuello, de pronto usted, ¿y por qué está duro aquí? Es decir, esos son los signos de alarma, son las banderas rojas que la enfermedad nos está diciendo, llévelo a pasar consulta para hacer un buen diagnóstico. ¿Y siempre da esa rigidez o en algunos casos la da o en otros no? La mayoría de los pacientes la presentan. Es un signo que acompaña a más del 90% de los cuadros clínicos que tienen meningitis. ¿Y esta enfermedad puede llevar a las personas a la muerte? Sí, por supuesto, porque es una enfermedad del sistema nervioso central. Incluso si la bacteria es resistente, incluso a los antibióticos, a veces no se puede controlar la enfermedad y si de pronto un paciente empieza a convulsionar, ya en sí las convulsiones ya es un problema adicional. Porque las convulsiones pueden ser lo que llamamos una convulsión aislada, ¿verdad? Pero también pueden presentar lo que llamamos estatus epiléptico, que es un paciente que empieza a convulsionar y no cesa de convulsionar. Las convulsiones al final son descargas eléctricas de nuestras neuronas, es decir, nuestras neuronas erráticamente están haciendo cambios en su voltaje, en su polaridad, y en cada convulsión mueren miles de neuronas. Afortunadamente en nuestro cerebro tenemos millones de neuronas, pero si un paciente convulsiona y no se detiene, y en el estatus convulsivo incluso hay pacientes que no dejan de convulsionar, que incluso llegan a necesitar intubación orotraqueal para frenar las convulsiones y poder dormirlos por completo. En estos pacientes sí, solo la convulsión le está lesionando las neuronas, las secuelas aumentan y en los casos más severos sí puede fallecer nuestro paciente. ¿Y hay alguna diferencia de las secuelas a largo plazo entre niños o adultos o varían o son similares? Pueden ser similares, ¿verdad? Pueden ser similares, porque como es del sistema nervioso central, las secuelas van encaminadas a las funciones de nuestro cerebro, ¿verdad? El habla, la memoria, la capacidad cognitiva, la capacidad de movilizar nuestras extremidades,
o el hecho que no convulsionemos, pues cuando un paciente llega a estos estados convulsivos, de pronto quedan focos epilépticos y en raros casos, pero sucede, pueden quedar requiriendo tratamientos para las convulsiones de por vida incluso. Interesante, doctor. Muy interesante este tema. La verdad es que hay que estar pendientes a los síntomas y a que no se descuiden. Yo sé que todo el mundo está todavía con el estrés del COVID, pero si usted ve alguno de esos síntomas, ya sea en usted, en algún familiar o en sus niños, por favor acuda a un médico especialista. Vamos a corte y regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Enfoque y estoy hablando con el doctor Emilio Salazar. Él es médico intensivista y estábamos hablando en los bloques anteriores de la meningitis. Pero también, doctor, es el Día Mundial de la Concientización sobre el Ruido, ¿verdad? Es el 27 de abril. Cuéntanos un poquito qué es y por qué hay un día especial para este ruido. Así es, la Asociación de la Escucha y la Comunicación designó el último miércoles de abril para conmemorar el Día sobre la Concientización del Ruido, porque pareciera que el ruido es algo que nada más es una molestia, nada más es algo que no nos deja dormir en la noche, pero realmente es algo que es muy nocivo y que puede dañar nuestra salud y que hay muchas cosas que podemos hacer para evitarlo. Ahora bien, antes de hablar de las medidas y de las consecuencias que tiene la exposición al ruido, quiero recordar ciertos conceptos. Por ejemplo, la música. La música es una belleza, porque la música tiene melodía, tiene armonía y tiene ritmo. La melodía es lo que nosotros escuchamos en una letra de una canción. La armonía es como el acompañamiento instrumental y el ritmo es lo que usted dice, bueno, esto es una bachata, esto es una salsa, y de pronto usted va en el bus y escucha una balada y se siente un poquito melancólico o se siente bien, o si escucha una salsa, de pronto usted ya va moviendo los pies aunque no se fue a bailar y le cambia el estado de ánimo. Las notas musicales son unos sonidos que producen ciertos instrumentos y vibran, producen una frecuencia de onda, una variación en el espectro sonoro que está bien medido y tiene un orden. Eso es la música. Pero el ruido, a diferencia de la música, no tiene armonía ni tiene ritmo y es algo caótico. Es algo que no tiene orden y que usualmente es desagradable. Aunque hay ruidos que pueden ayudarnos a mejorar nuestra situación psicológica y a darnos calma. Es decir, ya vimos que la música es algo bello. Usted escucha un piano, escucha una canción, escucha una trompeta y eso es música. Pero los ruidos es todo aquello que no tiene nada que ver con la música. Sin embargo, si usted escucha de pronto el sonido de las olas del mar, es un ruido, porque no tiene ni armonía, ni melodía, ni ritmo. Sin embargo, es un ruido que incluso le puede transmitir calma. O por ejemplo, está lloviendo y escucha usted la lluvia caer. Es un ruido que también, como viene de la naturaleza, no le va a repercutir en su salud. Y algunas personas pueden sentir delicioso estar acostados y escuchar llover. Les da paz, les da tranquilidad, melancolía, lo que sea, pero son ruidos que no dañan su salud. Ahora, ¿cuáles son los ruidos que nosotros debemos evitar? Bueno, todos los ruidos que producimos en la ciudad, en los automotores, el ruido de un avión. Aquí afortunadamente el aeropuerto no está en la capital, pero hay países donde el aeropuerto está en la capital, sí. Y usted está ahí escuchando cada vez que sale un avión, cada vez que llega un avión, los trenes, las fábricas, las máquinas,
de pronto están arreglando una calle y están ocupando máquinas para romper. Todos estos ruidos dañan nuestra salud. ¿De qué forma la dañan? Pues se ha demostrado que primero aumentan el estrés, disminuyen nuestra capacidad de dormir, generan insomnio. También se ha demostrado relación con enfermedades cardiovasculares e incluso hay estudios que relacionan la exposición por tiempo prolongado a estos ruidos con diabetes mellitus y aumento de la ansiedad, y esto lleva a obesidad. Entonces, todos estos ruidos que pareciera que ahí están y que nos hemos casi acostumbrado son dañinos para nuestra salud. Y este nivel de ruido se puede medir y lo miden en decibelios, y la Organización Mundial de la Salud recomienda la exposición a menos de 70 decibelios. Pero vamos también a otra parte, al ruido que intencionalmente nosotros producimos. Por ejemplo, en una fiesta, en una casa, en altas horas de la noche, pues alguien puede tener la mala costumbre o la mala educación de poner su equipo de música, y eso, aunque es una canción, ya no, si pasa a los 70 decibelios, viene a constituir un ruido y está haciendo daño a usted mismo y a las demás personas. También hablar de lo que cada vez es más común, ¿verdad? Los audífonos. Los audífonos de cualquier tipo, ya sea alámbricos o inalámbricos, debemos de hacer conciencia que hasta nuestro teléfono nos dice cuando le queremos dar más volumen, no recomienda que subamos el volumen. Debemos acostumbrarnos a utilizar hasta el límite que nuestro teléfono nos proporciona, y aunque andemos audífonos, no debemos de andarlos lo más fuerte, porque eso está dañando todo nuestro cuerpo al estar expuestos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, como persona, disminuir la exposición a ruidos, es decir, evitar estos lugares ruidosos. 2, utilizar, si es posible, tapones, ¿verdad? Si usted trabaja en una situación donde hay mucho ruido, se recomienda que use tapones para proteger su tímpano, para proteger su oído. Y en los audífonos ya lo mencionamos. Y si va a trabajar, va a hacer labores, es decir, va a construir en su casa, se recomienda que no lo haga en horas de la noche ni en horas tempranas, sino que lo haga pues entre las 8 y las 4 de la tarde, para hacer una ayuda a las demás personas de disminuir la cantidad de exposición a ruido, sobre todo en estas horas en las que las personas deben de descansar y dormir. De hecho, hace poco estuve leyendo que en Corea, bueno, en algunos países, pero en Corea en específico, incluso cuando los estudiantes van a hacer su examen final anual en los colegios, es como un día donde no pueden pasar vehículos, no pueden pasar buses cerca de los centros, porque quieren que esté completamente en silencio para que ellos puedan concentrarse absolutamente, para que no tengan ningún ruido alterno y puedan pasar sus exámenes. Son bien disciplinados en ese aspecto, y es precisamente por lo que usted dice, porque cualquier ruido a veces nos puede alterar, y creo que también depende de la persona, ¿verdad? Que hay personas que son un poco más nerviosas que otras. Y también otra cosa que he visto, que en hospitales o cerca de los hospitales hay rótulos donde dice que no se permite tener ruidos demasiado estruendosos, o no se permiten discotecas, por ejemplo, precisamente por ese tema del ruido, ¿verdad? Sí, realmente impresionante lo de otros países, ¿verdad? Desafortunadamente nuestra capital, San Salvador, es bien pequeña, y nuestros hospitales pues están mal ubicados, ¿verdad? Por ejemplo, el Hospital Rosales tiene su historia. Se habla que cuando el Hospital Rosales se construyó, ese era el límite de San Salvador. Es decir, San Salvador terminaba ahí donde está el Hospital Rosales, y por eso lo construyeron allí, para que no hubiera ruido. Pero hoy, básicamente, nuestro Hospital Rosales está en el centro de la capital, y aunque todos sepamos la recomendación de no tocar nuestra bocina, el ruido es impresionante con tanto automotor, ¿verdad? Sin embargo, un llamado a la población de nuevo, ¿verdad? Recordemos que cuando estemos cerca de un hospital, pues no debemos usar nuestra bocina. Y esa cultura también, ¿verdad? Si la bocina realmente no deberíamos de usarla por cada cosa, ¿verdad? Pero usted va manejando y por cualquier cosa todo el mundo va pitando. Y debemos cambiar esa cultura, porque no solo le hacemos daño a los demás, sino a nosotros mismos también. En este Día Internacional del Ruido, pues las recomendaciones han sido bastante sencillas, bastante claras,
y es por su bien principalmente y por el bien de los demás que podemos empezar a acatar estas recomendaciones para ir cambiando muchas cosas, ¿verdad? Desde el punto de vista de salud en nuestro país. Por ejemplo, si se trabaja en una empresa donde están construyendo todo el tiempo, por ejemplo, que utilizan tapones, recomendaciones que a los jóvenes que utilizan mucho audífonos para escuchar música, que le bajen el volumen. Si van a usar audífonos con el teléfono, que respeten el nivel de audio, digamos, que el teléfono incluso le dice, que en la casa no pongamos música tan fuerte, tanto para nosotros como para nuestros vecinos, ¿verdad? Y en el caso, doctor, de las personas que todo el tiempo están escuchando música con audífonos, que se ponen los audífonos de semillita, que se los meten, o escuchan música a todo volumen, todo el tiempo, ¿qué consecuencias a largo plazo pueden tener estas personas? Ya que muchas veces pensamos que no habrá ninguna consecuencia, simplemente yo estoy escuchando música o estoy escuchando algo, pero no miden las consecuencias a futuro. ¿Qué consecuencias pueden haber sobre estos casos? Realmente tenemos que hacer conciencia porque nuestra capacidad auditiva se va perdiendo en condiciones fisiológicas a medida avanza la edad. Entonces nuestros oídos debemos de cuidarlos. De hecho, nuestros oídos tienen diferente capacidad auditiva. Usualmente el derecho tiene una mejor capacidad para escuchar sonidos que el izquierdo, pero al final de la vida, ya cuando estamos en la tercera edad, muchas personas llegan y ya se realizan pruebas para medir la capacidad que tienen, que le llamamos audiometría, y ahí se ve que hubo un daño. No solo puede ser por ruido, puede ser por infecciones de nuestros oídos, por cuerpos extraños, etc. Lo cierto es que una realidad en la población geriátrica muy frecuente de que tienen problemas para escuchar y que algunos necesitan dispositivos ya avanzados, que es como de forma de audífonos, para poder escuchar mejor. Y es todo esto lo que nuestra población joven tiene que medir, dimensionar y acatar las recomendaciones. De todas formas, el sonido es como el azúcar y la sal. Mientras más azúcar yo le pongo, más me acostumbro a lo dulce. Mientras menos azúcar, pues uno ya va teniendo una dieta baja en carbohidratos, igual la sal, ¿verdad? La sal, pues, no debería estar en nuestras mesas, basta la sal de la comida, pero si nosotros tenemos el salero en la mesa, somos insaciables y le ponemos sal. Igual es con el sonido de nuestra música, de nuestro audífono. Debemos como decir, voy a cuidar mis oídos, no voy a poner al máximo y voy a escuchar bien la música tranquilamente. Recomendaciones muy interesantes, doctor. Definitivamente tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidar también nuestro medio ambiente y a nuestros vecinos. Vamos a último corte y regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con su programa Enfoque. Este día estábamos hablando de temas muy importantes de salud con el doctor Emilio Salazar. Él es un médico intensivista y hemos estado hablando de diferentes temas. Pero en este momento vamos a hablar de un tema muy interesante que es la hepatitis en niños. Doctor, cuéntanos un poquito de qué se trata esta enfermedad y cómo podemos combatirla. Sí, realmente ahora como tenemos toda la ventaja de la información, que es lo que ocurre al otro lado del mundo, lo sabemos de inmediato. Hubo una alerta publicada hace 2 días por la Organización Mundial de la Salud de una nueva forma de hepatitis que se está presentando en niños desde 1 mes hasta los 16 años de edad
y que es preocupante porque se han hecho pruebas a estos niños que al momento van 169 casos a nivel mundial y no se ha logrado encontrar el origen de esta hepatitis. Y se le hicieron pruebas de hepatitis A, B, C, D y E y no se encontró que fuese una hepatitis relacionadas a estas viejas hepatitis que teníamos antes, y al momento se encontró que ya hubo un caso de mortalidad en un niño y que 17 de estos 169 casos requirieron trasplante hepático. Lo importante de esto es que tradicionalmente las hepatitis pueden cursar con fiebre. Hepatitis, como le mencioné al inicio, el vocablo itis en medicina es inflamación. Entonces, lo que encuentran son pacientes que no tienen fiebre, pero que su hígado se inflamó. Recordemos que el hígado tiene millones de funciones que nos mantienen con vida, que tienen que ver con el metabolismo, que tienen que ver con la desintoxicación de la sangre, de todos los productos nocivos para nuestra salud. Entonces estos pacientes no tienen fiebre, pero sí tienen inflamación de su hígado, es decir, pacientes que se ponen amarillos, a esa condición le llamamos ictericia, y que cuando le hacen exámenes de sangre encuentran elevación de sus enzimas hepáticas, elevación de sus pruebas hepáticas y el hígado deja de funcionar. Importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Para si un médico o un familiar o un paciente tiene un caso de estos, pues que lo informe, ¿verdad? ¿Y a todos los pacientes les da ictericia, doctor? Sí, en los casos de hepatitis es tradicionalmente que se acompaña de ictericia. La ictericia es el acúmulo de bilirrubina y lo puede ver usted como la piel amarilla, las conjuntivas oculares amarillas, o que de pronto incluso la orina se ponga de color marrón. ¿Qué otros síntomas podemos ver visiblemente para que nos llame como la alerta y decir tengo que ir al hospital o tengo que ir a donde el doctor? Sí, son pacientes que pueden cursar con de pronto dolor abdominal, dolor ahí por donde está el hígado, que es abajo de la costilla del lado derecho, náuseas y vómitos. ¿Y esta enfermedad cómo se contagia a las personas? ¿Cómo se adquiere esta enfermedad? Es una enfermedad viral, pero que todavía no tenemos el origen. Es decir, eso es lo preocupante de estos 169 casos a nivel mundial, que no se ha establecido el origen, aunque se tienen teorías, se sospecha que un adenovirus, que le llaman adenovirus 41, puede ser el causante. Entonces, todas estas enfermedades pues se evitan con el lavado de manos, ¿verdad? Preparar bien nuestros alimentos y, ¿por qué no? Pues usar mascarilla en condiciones de riesgo, son enfermedades virales. ¿Y es una enfermedad mortal? Al momento de los 169 casos se reportó hace 2 días el primer caso mortal. Esto ha sucedido en Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa, en total en 11 países. Como le digo, la preocupación de la Organización Mundial de la Salud es que es una hepatitis diferente a las hepatitis tradicionalmente conocidas. Definitivamente, últimamente hemos estado viendo casos de enfermedades extrañas. Comenzamos con el COVID y ahora incluso en China hemos visto que hay otra enfermedad nueva, la H3N8, si no me equivoco. Entonces tenemos que estarnos cuidando constantemente y atendiendo o yendo a los médicos, ¿verdad, doctor? Claro, la información no es para que la gente caiga en pánico, ¿verdad? Sino para que tomemos nuestras medidas de autocuidado, sigamos cuidándonos, lavándonos las manos, guardando la distancia, usando nuestra mascarilla en situaciones de riesgo. Pero sí se reportó el primer caso a nivel mundial de un niño que cultivaba, criaba gallinas y tenía cerca en su entorno patos salvajes y se le encontró una neumonía por gripe aviar H3N8 que nunca antes se había visto en seres humanos, pero sí en animales. Sin embargo, las noticias dicen que el caso es aislado y que está bajo control, pero tenemos que estar pendientes de todo lo que está sucediendo en relación a la salud, pues a nivel mundial, para seguirnos cuidando. Definitivamente hay que estar pendientes, como usted dice, informarse, no alarmarse, pero sí tomar las precauciones del caso y, como dice el doctor, seguir usando la mascarilla, lavarse las manos y cuidar lo que uno come. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuáles son sus redes? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde está su clínica? Bueno, estoy para servirles. Si tienen alguna consulta adicional, tengo una página en Facebook donde comparto información que le va a ser de utilidad desde el punto de vista médico. Pueden encontrarme en Facebook como dr.emilio Salazar, en Instagram como dr.emilio Salazar y mi WhatsApp es 78480041 para cualquier emergencia médica. ¿Puede repetir su WhatsApp, por favor? Es el 78480041.
41 para servirle en cualquier hospital privado de El Salvador. Bueno, ahí tenemos al doctor que definitivamente, doctor, nos ha dado muy buena información, muy buenos tips, recomendaciones y sobre todo a seguirnos cuidando, que sabemos que por nosotros, por nuestros familiares y nuestros amigos, tenemos que estar siempre atentos, escuchando a los doctores, no bajando la guardia y pues cuidándonos mucho. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado este día. Gracias, doctor, por el tiempo, por acompañarnos y atender nuestro llamado. Definitivamente muy buena información y esperamos tenerlo pronto. Gracias, Claudia, y que Dios me les bendiga a todos los que nos ven en esta hora. Gracias, amigos. Cuídense mucho. Feliz día y nos vemos en la próxima. Saludos.